Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de Rousseau y de la religión civil, que es el capítulo octavo del libro cuarto del contrato social. Bueno, yo he consultado, me he documentado un poco porque me ha resultado un poco enrevesado. Hay muchos intríngulis que no lograba discernir en cuanto a algunos conceptos, sobre todo la ligación del Estado con los sacerdotes y la división del Estado en dos, en tanto en cuanto la religión no formaba parte o no estaba vinculada al Estado, como ocurre con el cristianismo, con las religiones monoteístas más antiguas a partir del judaísmo, por ejemplo, que es cuando empieza pues un mundo aparte espiritual desligado de la vida mundana o de la vida cívica o civil. Entonces, para aclarar que Rousseau estaba de acuerdo con la religión civil, porque era una forma de cohesionar, que una moral cívica en la que todos estuvieran de acuerdo, que hubiera una libertad de culto, donde no se pudiera comprometer los intereses y el bienestar de la ciudadanía o de los ciudadanos. Y es lo que, como acaba el capítulo también, diciendo en definitiva qué postulados son los que defiende con respecto a las creencias religiosas. Él está más cerca de ser deísta que de ser teócrata o de ser teísta, porque aunque no creía en un Dios religioso, porque recordemos que primero fue calvinista, no sé si su padre fue pastor calvinista, protestante, y luego se abjuró y abjuró del cristianismo, y tenía una posición unipersonal respecto de la religión, o de la creencia religiosa, o la creencia en un estado superior que, ligado a las leyes, pudiera cohesionar el cuerpo político, ¿vale? Para que convivieran pues de manera justa todos los miembros de este corpus político en el que está basado el cuerpo social, el pacto social y el contrato social. No es una cláusula específica del contrato social, tenemos que advertir que la religión civil no es vinculante en ese sentido, pero sí que ayuda a cohesionar al Estado y a todos los miembros que forman parte del todo. No es una cláusula específica de la que forme parte del contrato que sea vinculante directamente en forma de edicto o decreto, por ejemplo, o que conforme a ley, pero sí que es verdad que ayuda a la armonía y a la convivencia ciudadana y cívica. Entonces, empezando con el capítulo, los hombres no tuvieron al principio más reyes que los dioses, ni más gobierno que el teocrático. Se refiere a las religiones antiguas politeístas. Él no habla a favor del paganismo ni a favor de las religiones no monoteístas o politeístas, sino que dice que esas no carecían de dogmas y de normas rígidas, que en ese sentido eran más sanas y que no hacían a la gente creer mentiras, falsedades, aporías, etc., ni falsos paradigmas. No lo dice textualmente, es una explicación que hago yo de mi manera, pero viene a decir eso. Entonces pone el ejemplo de Calígula, de cuando una persona nace libre pero está sometida por leyes o por tiranías, etcétera, como en el caso de Calígula, pero no vamos a entrar en ejemplos, ¿vale? Esto es para decir que es menester una prolongada, digo textualmente, es menester una prolongada alteración de los sentimientos y de las ideas para que pueda uno decidirse a tomar a su semejante por amo y apreciarse de que así se encontrará uno bien, haciendo lo que hace un tirano, o lo que dice un tirano que tiene que hacer una persona. Y se refiere pues, al Imperio Romano en cuanto a la época imperial, donde se creía cada sociedad tenía, cada imperio o cada área geográfica adscrita a un emperador tenía sus propios dioses, sus propios templos, sus propias creencias, sus propios cultos. Y cuando vencía un país a otro en una guerra que había estado no de hombre a hombre, esto ya lo dijimos en otro capítulo, pues solían repartirse los dioses. No es que, y luego la tendencia general posterior fue a esclavizar, a quedarse con los dioses de los demás o a imponer los suyos, como habéis dicho en pasajes posteriores.
Dice, la fantasía que tuvieron los griegos de encontrar sus dioses en los pueblos bárbaros vino de la que también habían tenido de considerarse como los soberanos naturales de esos pueblos, pero en nuestros días es una reducción muy ridícula la que gira sobre la identidad de los dioses de diversas naciones, porque Moloch, Saturno y Cronos pudieran ser el mismo dios, como si pudieran ser el mismo dios, como si el Ra de los fenicios, el Zeus de los griegos y el Júpiter de los latinos. No está demonizando las religiones politeístas antiguas, está diciendo que son más sanas, pero aquí está haciendo una distinción en tanto en cuanto se pregunta si hay luego guerras de religión. Claro que las hay, pero no son igual que las guerras en las que el Estado impone una necesidad de quedarse con los recursos de otro país o de imponerse sobre la autonomía y la independencia de la nación, de una nación determinada, naciente o no. Si lo hace a través del Estado y la religión, a través de un papa o a través de un sacerdote o a través de un religioso, fundamentalista o no, pues entonces está creando sangre, está creando violencia, está creando imposición. Y no cree en las guerras religiosas, por ese mismo motivo. Es un capítulo muy largo, entonces voy a intentar resumirlo un poco, pero bueno. Fue en estas circunstancias cuando Jesús vino a establecer sobre la tierra un reino espiritual, lo cual, separando el sistema teológico del sistema político, es decir, el Estado no era el sacerdote, hizo que el Estado dejara de ser uno y causó las divisiones intestinas que jamás han dejado de agitar a los pueblos cristianos. Porque cuando un pueblo cristiano, por ejemplo, se enfrentaba al Imperio Romano, o cuando empezaba a ser cristiano el pueblo romano, pues ya no actuaba en actitud defensiva frente a un pueblo bárbaro que impusiera su espada. Y entonces no era beligerante, no estaba acorde con la defensa de su autonomía y de su independencia nacional. Eso en relación a la religión. Aquí habría mucho que hablar. Lo que los paganos habían temido llegó, entonces todo cambió de faz, los humildes cristianos cambiaron el lenguaje porque fueron perseguidos por eso, porque creían un único Dios y no aceptaban lo de los demás. Los humildes cristianos cambiaron de lenguaje y muy pronto se vio aquel pretendido reino del otro mundo convertirse bajo su jefe visible en el más violento despotismo de este. Luego habla de las cruzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Como por ejemplos también pragmáticos. En definitivas cuentas, yo voy a leer aquí unos apuntes que tengo que yo creo que son interesantes, porque aquí lo que se establece es que Cuso propone como un componente fundamental para la cohesión social y la estabilidad de la sociedad, la religión civil, que no se basa en dogmas teológicos tradicionales, ni en la creencia en el más allá, ni en la revelación divina, ¿vale? Son dogmas que tú no puedes ver, no puedes fehacientemente ver. Estaba preocupado por las divisiones religiosas que habían causado conflictos en Europa, ¿vale? Porque había numerosos ejemplos de guerras religiosas en Europa, durante la Edad Media, por ejemplo. Ahí se ve mucho más. Y veía en la religión civil una manera de superar esas divisiones y establecer una creencia común en valores cívicos y morales, ¿vale? Yo creo que hay que tener en cuenta que Rousseau lo que quería era en dos religiones diferentes, a nivel de sociedad, a nivel del contrato social. Es la religión del hombre y la religión del ciudadano. No es bueno ni malo ni otra, pero mejor que la religión del hombre sin templos, sin creencias, sin normas, sin mandamientos, sin ofrendas, sin imágenes, sin santos, pues eso es la mejor que puede tener una persona, pero eso son creencias internas en las que el Estado no se puede
imponer, no puede el hombre subyugarse al Estado para tener esas creencias, pues el hombre es libre. Y desde ese punto de vista cree en la libertad de culto, en la libertad de un Estado aconfesional, diríamos hoy, ¿vale? Que no existe una vinculación directa entre el sacerdote o el Papa o entre la divinidad y el Estado, porque es de otro mundo, porque no aplica cuestiones unilaterales con la vida del día a día, sino que forma parte de pensamientos que van mucho más allá de lo palpable y lo tangible. Y es muy importante tener en cuenta eso. La vinculación entre la religión civil y el deísmo es que, aunque Rousseau abogaba por una religión civil que no se basaba en creencias teológicas específicas, reconocía la importancia de la religión en la vida de la sociedad. Eso sí que lo tiene muy en cuenta, porque sabe que la gente tiene sus propias ideas, que se van desarrollando evolutivamente con el tiempo, y en la historicidad se demuestra. Por ejemplo, si todo. El deísmo, que es la creencia en un Dios supremo, él no la descarta, no la demoniza, no la critica. La sociedad teocrática sí, aunque dice que las sociedades teocráticas al principio del mundo antiguo eran politeístas y paganas, pero eran sanas, porque no promovían las guerras propiamente dichas, sino que eran guerras territoriales, básicamente, no eran guerras religiosas, como luego ocurrirá con el cristianismo, por ejemplo, o con la era musulmana en algunas regiones. Y luego dice que Rousseau propuso, bueno, lo he especificado, que Rousseau propuso la religión civil como un componente esencial para mantener la cohesión de la moral en una sociedad civil necesitada de solidaridad, vinculada a una creencia religiosa específica y a unos sentimientos y unas emociones y a la moral. La religión civil es la religión moral, es la religión del hombre. Luego la religión del ciudadano es la que está ligada al Estado como contraposición a las creencias unipersonales y propias, únicas de cada uno, porque cada uno tendrá las suyas pues diversificadas o conglomeradas en unas cuantas ideas o conceptos abstractos. Pero esto ya ligado al Estado es una ayuda, es una coadyuvación para que el Estado se mantenga con unos buenos principios y unas buenas cualidades en cuanto a los ciudadanos se relacionen unos con otros. ¿Vale? Yo creo que estas son las enseñanzas principales y que aunque la religión cristiana tenga su culto y tenga su dogma y su doctrina y su teología, que sea teocrática, él, aunque la gente piense en un Dios, en lo que está de acuerdo es que mientras no se transgredan los derechos de los ciudadanos y de la ciudadanía, como dice aquí en este último capítulo, voy a leerlo textualmente, pues entonces reinará la virtud entre la ciudadanía, los valores y la virtud. Como ejemplo, del libro cuarto, en el último capítulo, los dogmas de religión civil deben ser simples, pocos, enunciados con precisión, sin explicaciones ni comentarios. La existencia de la divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente, la vida por venir, la felicidad de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes, y hay los dogmas positivos. En cuanto a los dogmas negativos, los limito a uno solo, es la intolerancia. Entra en los cultos que hemos excluido, ¿vale? Que ahí lo especifica más fácilmente si leéis el título, el capítulo 8. Luego dice, los que distinguen la intolerancia civil y la intolerancia teológica se equivocan en mi opinión. Estas dos intolerancias son inseparables. Porque no puedes tú tener una convicción desde el Estado por parte de un cura, de un sacerdote o de un obispo para que mande sobre ti y al mismo tiempo esté supeditado a la ley, porque la ley es la que tiende a conjurar y establecer el bien general, el bien común, no la religión, no el dogmatismo.
no un cargo fundamentalista o religioso. Es imposible vivir en paz con gentes de las que se cree condenadas a amar la serie ver a Dios que los castiga. Es absolutamente necesario convertirlas o atormentarlas. Donde quiera que se haya metido la intolerancia teológica, es imposible que no tenga algún efecto civil. Y tan pronto como lo tiene, soberano ya no soberano, ni siquiera lo temporal. Desde ese momento los sacerdotes son los verdaderos amos. Los reyes no son más que sus oficiales. Y acaba diciendo, ahora que ya no hay y que no puede haber más religión nacional exclusiva, porque lo nacional también implica que el Estado está por encima, el sacerdote está por encima del Estado y de la ley, que existe o bien una escisión o bien existe una concentración, y eso no puede ser. Deben tolerarse todas aquellas que toleran a los demás, siempre que sus dogmas no tengan nada contrario a los deberes del ciudadano. Pero quien se atreva a decir fuera de la Iglesia no hay salvación debe ser echado del Estado, a menos que el Estado sea la Iglesia y que el príncipe sea el pontífice. Tal dogma no es bueno más que en un gobierno teocrático, donde el príncipe sí que puede ejercer esa vinculación con la religión dogmática, ¿vale? Pero ya sería una cuestión de un príncipe o de la monarquía, por ejemplo, o de un Estado monolítico. Y acaba diciendo que la razón por la que se dice que Enrique IV abrazó la religión romana debería hacer que la abandonara a otro hombre honrado y sobre todo cualquier príncipe que supiera razonar. Luego el capítulo 9 es una conclusión, etcétera, ¿no? Que no vamos a leer porque dice que ha sentado los verdaderos principios del derecho político y ha procurado fundar el Estado sobre su base. Luego vienen cuestiones externas que no ha tratado de dilucidar porque son tan variables y tan combinables entre sí y tan diversificadas pueden ser y tan imprevisibles que es imposible hacer un tratado sobre ello. Se refiere al comercio, al derecho de guerra, de conquista, al derecho público, las ligas, las negociaciones, los tratados, etc. Y esto formaría parte de un nuevo tema demasiado vasto para que pueda ser recogido en un estudio tan concienzudo. Bueno, pues quiero dedicar del libro cuarto el título octavo, que es el final, junto con la conclusión, que es el capítulo noveno, porque creo que este tema era crucial distinguirlo del resto del pacto social. Como ya hemos visto antes, no es vinculante la religión, ni siquiera como creencia. Es unipersonal y pertenece a la libertad individual de cada individuo y cada ciudadano. Bueno, pues hasta aquí deciros que ya acabaremos de ver el título cuarto, el libro cuarto, perdón, y ya vimos el primer capítulo, hemos visto el último y luego ya veremos un poco más sobre los comicios, sobre el censor, la figura del censor, en qué se diferencia el censor del legislador, etcétera, los tribunos, el tribunado, etcétera, ¿no? Hay otras cuestiones en el libro cuarto que son importantes, sobre los sufragios, etcétera. Profundizar un poco más en los sufragios, en lo de la unanimidad y la igualdad, de un solo voto o de un oponente, etcétera. Esto que vimos en vídeos anteriores. Pues hasta aquí, espero que no haya suscitado muchas más dudas y si no, os lo estudiáis bien y vais a otras fuentes, porque hay gente que habla de la religión civil dentro del contrato social mucho mejor que yo. Espero que lo hayáis hecho lo mejor posible de todos modos y bueno, os mando un saludo muy fuerte, espero que estéis bien, hasta la próxima, chao.